Durante meses creí que mi hija viajaba constantemente por trabajo. Nunca dudé de ella, hasta el día en que un mensajero llamó a mi puerta y me entregó un sobre con su nombre. Mi nombre es Fernando Castillo. Tengo 58 años. Soy viudo desde hace 6 años, cuando mi esposa Marta murió de cáncer. Tengo una hija única, Daniela, de 29 años. Y hasta hace 3 semanas pensaba que la conocía completamente. Pensaba que sabía todo sobre su vida, su trabajo, sus sueños, pero estaba completamente equivocado. Esta es la historia de cómo un sobre amarillo entregado por un mensajero anónimo destruyó cada certeza que tenía sobre mi hija y cómo descubrí que las personas que más amamos pueden guardar secretos tan profundos que cuando finalmente salen a la luz, ya nada vuelve a ser igual. Daniela siempre fue una hija ejemplar, brillante desde pequeña, estudiosa, responsable, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra. Estudió Relaciones Internacionales en una universidad prestigiosa. Se graduó con honores, hablaba 4 idiomas con fluidez: español, inglés, francés y mandarín. Era exactamente el tipo de hija que cualquier padre querría tener. Hace 2 años consiguió trabajo en una firma de consultoría internacional. Global Vision Consulting se llamaba. Una empresa grande con oficinas en 20 países. Daniela trabajaba como consultora senior, especializándose en expansión de mercados emergentes para corporaciones multinacionales. O al menos, eso era lo que yo creía. Su trabajo, según me explicaba regularmente, requería viajar constantemente. A veces, dentro del país, a ciudades como Monterrey, Guadalajara, Cancún. Otras veces, internacionalmente, a lugares como Ciudad de Panamá, Bogotá, Santiago, Miami, Houston. Es parte del trabajo, papá, me decía cada vez que le expresaba preocupación por tanto viaje. Las empresas necesitan consultoría presencial. No puedes entender un mercado sin estar físicamente ahí, conocer la cultura, hablar con la gente local. Tenía sentido perfecto, y yo estaba orgulloso. Mi hija viajando por el mundo, asesorando a grandes corporaciones, ganando un salario excelente, construyendo una carrera internacional impresionante. Vivía en un departamento elegante en una zona residencial cara de la ciudad. Conducía un auto importado. Vestía profesionalmente con ropa de diseñador. Todo indicaba que le iba extraordinariamente bien en su carrera. Y yo, como padre soltero que había criado a su hija con esfuerzo después de perder a su esposa, me sentía profundamente satisfecho. Marta habría estado tan orgullosa de ver en qué se había convertido nuestra niña. Los viajes de Daniela seguían un patrón relativamente consistente. Generalmente viajaba 2 o 3 veces al mes. Cada viaje duraba entre 3 días y una semana completa. Me avisaba con anticipación razonable: papá, la próxima semana tengo que ir a Panamá. 3 días. Un cliente importante que está considerando expandirse a Centroamérica necesita análisis de mercado. ¿Vas sola o con tu equipo? Con 2 colegas, Martín y Carolina, ya los conoces. Ten cuidado, llámame cuando llegues. Siempre lo hago, papá, no te preocupes tanto. Y efectivamente, siempre llamaba. Cuando llegaba al hotel, enviaba mensaje confirmando que había arribado bien. Durante el viaje, hablábamos brevemente por teléfono o intercambiábamos mensajes. Cuando regresaba, venía a casa a cenar y me contaba sobre el viaje. ¿Cómo estuvo Panamá? Productivo. El cliente está muy interesado. Creo que vamos a cerrar un contrato grande. ¿Te trataron bien? Excelente. El hotel era hermoso, la comida increíble y la gente en Panamá es muy amable. Conversaciones completamente normales entre padre e hija.
Nada sospechoso, nada que indicara que algo estaba mal. Cuando estaba en la ciudad entre viajes, nos veíamos regularmente. Cenas dominicales en mi casa donde yo cocinaba sus platillos favoritos. Café ocasional entre semana, cuando su agenda lo permitía. Llamadas telefónicas frecuentes solo para saludarnos y ponernos al día. Nuestra relación era cercana, cariñosa, comunicativa, o al menos yo pensaba que lo era. Daniela me contaba sobre sus proyectos laborales, sobre sus colegas que se volvían amigos, sobre los desafíos de trabajar con clientes difíciles en culturas diferentes. Me pedía consejos sobre dilemas profesionales. Compartía sus frustraciones cuando proyectos no salían como esperaba. Yo le daba la perspectiva de alguien mayor que había trabajado durante décadas como contador en una empresa mediana. No entendía completamente los detalles técnicos de su trabajo de consultoría, pero podía ofrecer sabiduría general sobre relaciones laborales, ética profesional, balance entre trabajo y vida personal. No dejes que el trabajo consuma toda tu vida, le advertía frecuentemente. Sé que tu carrera es importante, pero también necesitas tiempo para ti, para relaciones personales, para eventualmente formar tu propia familia. Lo sé, papá, pero ahora es momento de enfocarme en construir mi carrera. Tengo 29 años, tengo tiempo para lo demás después. Tu madre y yo nos casamos cuando teníamos tu edad. Eran tiempos diferentes, papá. Ahora las mujeres tenemos más opciones. No tenemos que elegir entre carrera y familia inmediatamente. Lo entiendo. Solo no quiero que te despiertes a los 40 años sola y arrepentida. No estaré sola. Te tengo a ti. Y cuando esté lista, encontraré a alguien. Conversaciones que ahora, retrospectivamente, toman un significado completamente diferente y oscuro. Hubo momentos, pequeños momentos aislados que en el momento no me parecieron significativos, donde algo parecía ligeramente extraño, pero los descarté, los ignoré, porque confiaba en mi hija completamente, como aquella vez, hace aproximadamente 6 meses, cuando mencionó casualmente que estaría en Miami durante una semana para un proyecto grande. ¿Una semana entera? Eso es más largo de lo usual. Es un cliente muy importante. Necesitan análisis extenso. Vale la pena la inversión de tiempo. ¿Puedes al menos tomar un día libre para disfrutar Miami? Ir a la playa, relajarte un poco. Tal vez veremos cómo avanza el trabajo. Le envié mensajes durante esa semana. Respondía, pero brevemente. Siempre con excusas de estar en reuniones, trabajando tarde, exhausta. Cuando regresó y vino a cenar, se veía diferente, más delgada, ojeras profundas, pero también algo más que no pude identificar. Una tensión en sus hombros, una distracción en su mirada. ¿Estás bien, hija? ¿Te ves cansada? Fue una semana muy intensa, muchas reuniones largas, poco sueño. ¿El proyecto salió bien al menos? Sí, muy bien. El cliente está satisfecho. ¿Conociste Miami? ¿Saliste aunque sea una tarde? Hubo una pausa brevísima antes de responder. Un poco. Caminé por South Beach una mañana antes de una reunión. La pausa. Ahora la recuerdo claramente. Fue tan breve que en el momento la ignoré completamente, pero estuvo ahí, una fracción de segundo donde su expresión cambió, donde sus ojos mostraron algo que podría haber sido culpa, miedo, tristeza, pero parpadeó y desapareció. Y yo no presioné porque confiaba en ella. Al principio pensé que era un error cuando empecé a notar pequeñas inconsistencias en sus historias de viaje. Otra vez, hace 4 meses, dijo que iba a Monterrey por 3 días. Cuando regresó y le pregunté cómo había estado, mencionó el clima.
Hacía mucho calor, horrible, casi 40 grados. Yo había revisado casualmente el clima de Monterrey esos días por curiosidad. Había estado fresco, máximo 25 grados. Hasta había llovido. Cuando lo mencioné, se rió nerviosamente. Ah, me confundí. Estaba recordando un viaje anterior a Monterrey en mid-September. Verano. Este viaje, el clima estuvo perfecto. Explicación razonable. La gente confunde detalles todo el tiempo. No significaba nada. O cuando mencionó estar en Bogotá y le pregunté por un restaurante específico que un amigo me había recomendado mucho. ¿Fuiste a Andrés Carne de Res? Está supuestamente en Bogotá y es famosísimo. No tuve tiempo. El trabajo fue muy absorbente. Pero luego, semanas después, mencionó casualmente en otra conversación haber comido esa carne increíble en el restaurante con decoración loca cuando estuvo en Bogotá. ¿Te refieres a Andrés Carne de Res? Pensé que no había sido. Ah, sí fui. Perdón, olvidé que habíamos hablado de eso. Fue la última noche antes de volver. Otra explicación perfectamente razonable. La memoria juega trucos, especialmente cuando viajas tanto y todo empieza a mezclarse. Pero hubo un incidente hace 2 meses que realmente me inquietó, aunque traté de no mostrar preocupación. Daniela había dicho que estaría en Santiago de Chile por 5 días. Un proyecto particularmente importante para un cliente minero que consideraba expansión regional. El tercer día de su supuesto viaje, recibí una llamada de su amiga cercana, Andrea, con quien Daniela había sido compañera de universidad. Fernando, ¿está Daniela ahí contigo? No, está en Chile por trabajo. ¿Por qué? Oh, es que necesitaba hablar con ella sobre algo y no contesta su celular. Pensé que tal vez había regresado temprano. No que yo sepa. Debe estar ocupada con reuniones. ¿Es urgente? ¿Quieres que le diga que te llame cuando hable con ella? No te preocupes. ¿La busco después? Colgamos. Pero algo en el tono de Andrea me inquietó. Sonaba confundida, sorprendida de que Daniela estuviera en Chile. ¿Por qué estaría sorprendida? ¿Daniela no le había mencionado el viaje a su mejor amiga? Llamé a Daniela esa tarde. Contestó después de varios tonos. «Papá, ¿todo bien?» Sonaba sin aliento. «Todo bien. Solo llamaba para saludar. ¿Interrumpo algo?» «Estoy en medio de una presentación. ¿Puedo llamarte después?» «Claro, hija. Perdón. Hablamos luego». «Gracias, papá. Te quiero». Colgó rápidamente, pero algo sonaba extraño. Su voz sonaba diferente. Y en el fondo no escuché nada, ningún sonido de sala de conferencias, ninguna voz de otras personas, solo silencio. Si estaba en medio de una presentación, ¿por qué había tanto silencio? No quise sacar conclusiones, pero esa noche no pude dormir bien. Una ansiedad inexplicable me mantenía despierto. Le envié mensaje. «Hija, ¿está todo bien realmente?» Respondió horas después. «Sí, papá, todo perfecto. Solo muy ocupada. Te llamo mañana con calma. Te amo». Y lo hizo. Al día siguiente me llamó, me contó sobre el proyecto en Santiago, sobre reuniones productivas, sobre un restaurante chileno donde comió el mejor pastel de choclo de su vida. Todo sonaba normal, convincente, pero la semilla de duda había sido plantada. Y aunque traté de ignorarla, creció lentamente en el fondo de mi mente. Empecé a prestar más atención, sutilmente, sin que Daniela notara. Cuando mencionaba viajes, mentalmente tomaba nota de las fechas, los destinos, la duración. Ocasionalmente, verificaba el clima de los lugares donde decía estar. Casi siempre coincidía con lo que mencionaba, pero de vez en cuando había pequeñas discrepancias que ella explicaba como confusiones de memoria.
Una vez revisé discretamente su página de LinkedIn. Su perfil profesional listaba Global Vision Consulting como empleador actual. Tenía conexiones con personas que aparentemente trabajaban ahí. Recomendaciones de colegas sobre su excelente trabajo. Todo parecía completamente legítimo. Entonces, ¿por qué tenía esta inquietud persistente? Tal vez era solo mi paranoia de padre sobreprotector. Tal vez era el hecho de haber perdido a Marta y ahora Daniela era lo único que me quedaba. Entonces me preocupaba excesivamente. Decidí que estaba exagerando, que necesitaba confiar más en mi hija adulta y capaz. Hasta que hace 3 semanas exactamente, un martes ordinario a las 11 de la mañana, alguien tocó mi puerta y todo cambió para siempre. Era un martes completamente normal. Uno de esos días tranquilos donde no pasa nada particularmente memorable. Estaba en casa, trabajando remotamente en mi computadora, revisando algunos informes financieros para la empresa donde trabajaba como contador senior. Daniela había viajado supuestamente a Houston 3 días atrás. Me había enviado mensaje al llegar diciendo que el hotel era cómodo y que tenía una semana de reuniones intensas por delante. Habíamos hablado brevemente por teléfono la noche anterior. Todo perfectamente normal. A las 11:07 de la mañana, exactamente, lo sé porque miré mi reloj cuando escuché el timbre, alguien tocó mi puerta. No esperaba visitas. No había pedido ninguna entrega. Generalmente, no recibo visitantes sin aviso durante días laborales. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la puerta. A través de la mirilla vi a un hombre joven, tal vez 25 años, vestido con uniforme de mensajería. Sostenía un sobre grande amarillo y una tableta electrónica. Abrí la puerta. ¿Sí? ¿Fernando Castillo?, preguntó revisando la tableta. Soy yo. Tengo una entrega para Daniela Castillo Martínez. Según nuestros registros, esta es su dirección registrada. Daniela es mi hija, pero no vive aquí. Tiene su propio departamento. Lo sé, señor, pero esto fue enviado específicamente a esta dirección con instrucciones de que si la señorita Castillo no estaba disponible, debía ser entregado a usted como contacto alternativo. Eso me pareció extraño inmediatamente. ¿Quién envía esto? El mensajero revisó la tableta. El remitente está listado solo como un momento. Servicios legales asociados. No hay más. Información. ¿Servicios legales? ¿Es una citación? ¿Algún problema legal? No lo sé, señor. Solo soy el mensajero. ¿Puede firmar aquí para confirmar recepción? Dudé. ¿Debería aceptar correspondencia dirigida a Daniela sin preguntarle primero? ¿Puedo llamar a mi hija antes de aceptar esto? Por supuesto, señor, pero debería saber que según las instrucciones, si no se entrega hoy, será devuelto al remitente y ellos procederán con acciones alternativas. Sea lo que sea que eso significa. Eso sonaba vagamente amenazante. Acciones alternativas. ¿Qué significaba eso? Saqué mi celular y marqué a Daniela. Fue directamente a buzón de voz, probablemente en reunión o con el teléfono apagado. No contesta, dije al mensajero. ¿Acepta la entrega entonces? Realmente necesito continuar con mi ruta. Tomé una decisión. Está bien, la acepto. Firmé electrónicamente en la tableta. El mensajero me entregó el sobre amarillo grande. Era grueso, pesado. Claramente contenía múltiples documentos. En el frente, escrito con marcador negro en letras grandes: Daniela Castillo Martínez, personal y confidencial, urgente. Y debajo, en letras más pequeñas: si la destinataria no está disponible, entregar a Fernando Castillo, padre, en esta dirección. El remitente simplemente decía
Servicios Legales Asociados, con una dirección de apartado postal. Nada más. Ni número de teléfono, ni nombre de abogado específico, ni logotipo de firma legal reconocible. «Gracias por su tiempo, señor», dijo el mensajero, y se fue rápidamente. Cerré la puerta y me quedé parado en la entrada, sosteniendo el sobre amarillo, mi corazón latiendo inexplicablemente más rápido. ¿Qué diablos era esto? Lo llevé a la mesa del comedor, lo coloqué ahí y simplemente lo miré durante varios minutos. Daniela nunca había mencionado ningún asunto legal. Nunca había dicho nada sobre problemas, demandas, litigios, nada. ¿Debería abrirlo? Era claramente confidencial, dirigido específicamente a ella, pero también había sido enviado a mi dirección con instrucciones explícitas de entregarlo a mí si ella no estaba disponible. Eso sugería que el remitente sabía que Daniela viajaba frecuentemente y anticipaba que yo podría recibirlo. Intenté llamar a Daniela nuevamente. Buzón de voz directamente otra vez. Le envié mensaje. «Hija, acaba de llegar un sobre de Servicios Legales Asociados, dirigido a ti pero entregado aquí. Dice urgente y confidencial. ¿Sabes de qué se trata? ¿Lo abro o espero a que me llames?» Esperé. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ninguna respuesta. Miré el sobre nuevamente. Urgente, estaba escrito claramente. Si era realmente urgente, tal vez no podía esperar a que Daniela regresara de Houston en 4 días. Decidí abrirlo. Con manos que temblaban ligeramente sin que entendiera exactamente por qué, rompí el sello del sobre y saqué su contenido. Había varios documentos. Los extendí sobre la mesa del comedor y entonces empecé a leer. Y lo que leí dentro me dejó literalmente sin aire. Tuve que sentarme porque mis piernas dejaron de sostenerme apropiadamente. El primer documento era una carta formal en papel membretado de un despacho legal. Pero no, Servicios Legales Asociados. Ese era aparentemente solo el nombre genérico para el servicio de mensajería. El papel membretado real decía Hoffman & Associates, abogados de familia, especialistas en divorcio y custodia. Divorcio. Mi hija nunca se había casado. ¿De qué divorcio estaban hablando? Empecé a leer la carta con incredulidad creciente. Estimada señorita Castillo, como le informamos en nuestras comunicaciones previas, enviadas a su dirección residencial registrada, esta carta constituye nuestra notificación final antes de proceder con acciones legales formales. Nuestro cliente, el señor Marco Antonio Reyes, busca resolver urgentemente los asuntos pendientes relacionados con la disolución matrimonial y acuerdo de custodia de la menor Sofía Reyes Castillo, de 4 años de edad. A pesar de múltiples intentos de contacto durante los últimos 3 meses, usted no ha respondido a nuestras comunicaciones ni ha comparecido a las reuniones programadas para negociación de términos de custodia compartida. Su continua falta de respuesta nos obliga a informarle que si no establece contacto con nuestras oficinas dentro de los próximos 10 días calendario a partir de la recepción de esta notificación, procederemos a... No pude continuar leyendo. Las palabras se volvían borrosas. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Disolución matrimonial? ¿Daniela estaba casada? ¿Acuerdo de custodia? ¿De una menor? ¿Sofía Reyes Castillo de 4 años? ¿Mi hija tenía una hija? ¿Yo tenía una nieta? Imposible. Completamente imposible. Daniela nunca había estado casada, nunca había tenido un bebé. Yo lo habría sabido. Habría estado ahí. Habría sido parte de eso. A menos que todo lo que pensaba que sabía sobre la vida de mi hija
durante los últimos años fuera una mentira elaborada y sostenida. Con manos completamente temblorosas ahora, tomé el siguiente documento. Era una copia certificada de un certificado de matrimonio. Registro civil, certificado de matrimonio. Este documento certifica que el día 14 de febrero de 2019, en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, se celebró el matrimonio civil entre Marco Antonio Reyes González y Daniela Castillo Martínez. 2019, hace casi 5 años. Daniela tenía 24 años entonces. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijo? El siguiente documento era aún peor. Un acta de nacimiento. Registro civil, certificado de nacimiento. Nombre, Sofía Reyes Castillo. Fecha de nacimiento, 3 de noviembre de 2019. Lugar, Hospital Riviera Maya, Playa del Carmen Madre, Daniela Castillo Martínez. Padre, Marco Antonio Reyes González. Noviembre de 2019. La bebé tendría ahora 4 años y medio. 4 años y medio. Una niña en edad preescolar. Mi nieta, que nunca supe que existía. Había una foto adjunta, una impresión de una fotografía. Mostraba a una niña pequeña con cabello oscuro rizado, ojos grandes color café, sonriendo ampliamente, mostrando dientes pequeños. Se parecía a Daniela cuando era niña, de forma inconfundible. La foto estaba etiquetada: Sofía Reyes Castillo, 4 años, septiembre 2023. Tomada hace 6 meses. Mi nieta, real, viva, sonriendo en una fotografía, y yo no sabía nada de su existencia. ¿Cómo era esto posible? Continué revisando documentos con movimientos mecánicos, mi cerebro funcionando en algo parecido a shock. Había copias de documentos de divorcio en proceso, peticiones de custodia, declaraciones financieras donde Daniela aparentemente ganaba mucho menos de lo que me había dicho que ganaba. Había direcciones listadas, no su departamento elegante en la ciudad que yo conocía, sino una dirección en Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Playa del Carmen? ¿Daniela vivía en Playa del Carmen? Pero me visitaba regularmente aquí en la ciudad. Venía a cenar los domingos. ¿Cómo podía vivir a 1000 kilómetros de distancia y aparentar vivir aquí? Ahí entendí que no sabía absolutamente nada sobre mi hija, nada real. Todo había sido una actuación elaborada. Los supuestos viajes de trabajo, las explicaciones de estar en Houston, en Panamá, en Santiago. Todo mentiras. ¿Dónde había estado realmente? ¿Qué había estado haciendo? Y lo más importante, ¿por qué había construido esta mentira masiva? ¿Por qué ocultarme que se había casado? Que había tenido una hija, que aparentemente estaba divorciándose. ¿Qué había en su vida que era tan terrible que prefirió inventar una existencia completamente falsa en lugar de decirme la verdad? Intenté llamarla nuevamente, directamente a buzón. Le envié otro mensaje. Daniela, necesito que me llames inmediatamente. Es urgente. Recibí documentos legales. Necesito hablar contigo ahora. Esperé 10 minutos mirando mi teléfono obsesivamente. Nada. Volví a los documentos. Los leí completos esta vez. Cada palabra, cada detalle. La historia que emergía era devastadora. Según los documentos legales, Daniela se había casado con Marco Antonio Reyes en febrero de 2019. Él era aparentemente dueño de un pequeño hotel boutique en Playa del Carmen. Habían tenido una hija, Sofía, en noviembre de ese mismo año. El matrimonio había durado aproximadamente 3 años, antes de que Daniela solicitara el divorcio en 2022. Desde entonces, había habido batalla legal continua sobre custodia de Sofía. Marco pedía custodia compartida formal. Daniela aparentemente había estado evadiendo el proceso legal, no respondiendo a comunicaciones, no presentándose a audiencias.
Las cartas del abogado de Marco sugerían que Daniela había abandonado varias veces negociaciones de custodia, cambiado de números telefónicos, sido deliberadamente difícil de localizar. ¿Por qué evitaría un acuerdo de custodia de su propia hija? A menos que hubiera algo más en la situación. ¿Alguna razón por la que temiera un acuerdo formal de custodia? Uno de los documentos mencionaba brevemente alegaciones de comportamiento errático y preocupaciones sobre estabilidad emocional y capacidad parental. ¿Estaba Daniela siendo acusada de ser madre inadecuada? ¿Era eso cierto? ¿O era Marco tratando de quitarle a su hija con acusaciones falsas? No tenía manera de saber, porque no sabía nada, absolutamente nada sobre esta parte entera de la vida de mi hija. Había un número de teléfono del despacho legal al final de la carta. Consideré llamar inmediatamente para obtener más información, pero decidí esperar. Necesitaba hablar primero con Daniela, darle oportunidad de explicar antes de contactar a abogados que representaban a su aparente ex esposo. Pasé el resto del día en estado de shock. Intenté trabajar, pero no pude concentrarme absolutamente en nada. Llamé a Daniela cada hora, siempre buzón de voz. Le envié múltiples mensajes, ninguna respuesta. Esa noche no dormí ni un minuto. Yacía en mi cama mirando el techo, repasando mentalmente cada conversación reciente con Daniela, buscando pistas que debía haber notado. Y las había. Dios, había tantas pistas que había ignorado completamente. Ojalá no hubiera abierto ese sobre, porque ahora sabía que mi hija me había mentido sistemáticamente durante años, y no tenía idea de por qué. El siguiente día, miércoles, me desperté temprano después de apenas una hora de sueño fragmentado. Mi primer pensamiento fue que todo había sido una pesadilla horrible. Pero luego vi los documentos todavía extendidos sobre mi mesa del comedor. Real. Todo terriblemente real. Preparé café fuerte y me senté nuevamente a revisar cada documento meticulosamente, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarme a entender. Daniela supuestamente estaba en Houston hasta el viernes. Todavía faltaban 2 días completos antes de que regresara. ¿Podía esperar tanto tiempo para confrontarla? ¿Y si realmente estaba en Houston? ¿O era eso también mentira? Revisé nuestros mensajes de texto de los últimos días. Ella había enviado fotos desde Houston, una del lobby de su hotel, otra de una vista desde su ventana mostrando el skyline de la ciudad, otra de un plato de comida en un restaurante aparentemente tejano. Pero fotos podían ser de cualquier momento, podían ser viejas, podían ser robadas de internet, podían ser de otra persona. ¿Cómo podía verificar dónde estaba realmente? Recordé que Daniela tenía activada la compartición de ubicación en su iPhone conmigo, algo que habíamos configurado años atrás para emergencias. Ella nunca la había desactivado, al menos no que yo supiera. Abrí la aplicación Buscar en mi teléfono. Busqué Daniela. La aplicación cargó. Un mapa apareció y un punto azul parpadeante mostrando su ubicación actual. No estaba en Houston, estaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, exactamente en la dirección que aparecía en los documentos legales. Así que la historia de Houston era completamente falsa. Daniela estaba en su verdadera casa, con su verdadera vida, que yo no sabía que existía. ¿Cuántos de sus viajes de trabajo habían sido realmente solo estar en su casa real, viviendo su vida real? Me sentí físicamente enfermo. Corrí al baño y vomité. El café y la bilis. Mi estómago completamente vacío, pero revolviéndose de todas formas. Cuando pude levantarme,
Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo del baño. El hombre que me miraba de vuelta se veía viejo, agotado, traicionado. ¿Qué había hecho mal como padre? ¿Por qué Daniela había sentido necesidad de construir esta mentira elaborada? Intenté pensar racionalmente, revisar los hechos conocidos. Daniela se había casado hace 5 años, en 2019. Ella tenía 24 años entonces. Yo habría tenido 53, 2019. ¿Qué estaba pasando en nuestras vidas entonces? Marta había muerto en 2018. Daniela había estado devastada. Habíamos estado ambos devastados. Pasamos ese año en niebla de dolor. Para 2019 yo estaba lentamente recuperándome, pero todavía deprimido frecuentemente. Había estado tan absorto en mi propio dolor que Daniela sintió que no podía compartir su vida conmigo. Pero casarse es enorme. Tener un bebé es enorme. ¿Cómo podría ocultar eso? A menos que si nos distanciamos durante ese periodo y yo no lo noté. Intenté recordar específicamente 2019. Daniela había recién empezado su trabajo en Global Vision Consulting, o al menos eso me había dicho. ¿Realmente trabajaba ahí? ¿O era esa también parte de la mentira? Revisé nuevamente su LinkedIn. Global Vision Consulting, consultora senior, 2 años listados en esa posición. Pero LinkedIn es fácil de falsificar. Puedes poner cualquier cosa. Decidí verificar. Busqué Global Vision Consulting en Google. La empresa existía. Sitio web profesional. Oficinas en múltiples países. Todo parecía legítimo. Llamé al número de teléfono listado en su sitio web. Número de Estados Unidos con código de área de New York. Global Vision Consulting. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, estoy tratando de contactar a una de sus consultoras, Daniela Castillo. ¿Puede deletrear el apellido? C-A-S-T-I-L-L-O. Escuché tecleo de computadora. Pausa. Lo siento, señor, no tengo a nadie con ese nombre en nuestro directorio. ¿Está segura? Daniela Castillo Martínez, consultora senior. He buscado en toda la base de datos. No hay ninguna Daniela Castillo empleada con nosotros. Pero ella dice que trabaja ahí desde hace 2 años. Lo siento, señor. Si dice que trabaja aquí, está mintiendo o quizás está confundiendo nuestro nombre con otra empresa. Colgué lentamente, así que eso también era mentira. Daniela nunca había trabajado para Global Vision Consulting. Su carrera entera, los viajes de trabajo, los proyectos, los clientes, todo inventado. Entonces, ¿qué hacía realmente? ¿De qué vivía? ¿Cómo pagaba ese departamento elegante, ese auto caro? Los documentos legales mencionaban ingresos. Los revisé nuevamente. En las declaraciones financieras para el proceso de divorcio, Daniela había listado sus ingresos como mesera en un restaurante en Playa del Carmen, ganando aproximadamente 12,000 pesos mensuales. Mesera, no consultora internacional, ganando 6 cifras. Mesera en un restaurante de playa. Pero entonces, ¿de dónde salía el dinero para el estilo de vida que mostraba cuando estaba aquí? ¿El departamento elegante era real? ¿O era eso también fabricado de alguna forma? Decidí verificar. Manejé al edificio donde supuestamente vivía Daniela, un complejo residencial de lujo en zona exclusiva. Encontré el edificio fácilmente. Torre de 20 pisos con fachada de vidrio, lobby elegante, seguridad en la entrada. Me acerqué al guardia de seguridad. Buenas tardes, vengo a visitar a mi hija, Daniela Castillo, departamento 1804. El guardia revisó su lista. ¿Castillo dice? Sí, Daniela Castillo. Revisó más detenidamente. No tengo a nadie con ese nombre. Debe estar. ¿Vive aquí desde hace 2 años? Señor, reviso la lista completa de residentes.
No hay ningún castillo en este edificio. ¿Puede verificar el departamento 1804 específicamente? 1804 está registrado a nombre de Valeria Gómez, otra persona completamente diferente. Así que el departamento también era mentira. Daniela no vivía ahí. Entonces, ¿dónde me llevaba cuando veníamos a su departamento ocasionalmente para tomar café? Nunca había entrado realmente. Ahora que lo pensaba, siempre tomábamos café en la cafetería del lobby. Ella decía que su departamento estaba desordenado, que mejor nos quedáramos en la cafetería. Y yo no insistía porque respetaba su espacio. Había sido tan ingenuo, tan confiado, tan ciego. Regresé a mi auto y manejé a casa en piloto automático. Mi cerebro procesando que literalmente todo sobre la vida de Daniela que yo creía conocer era ficción. Cuando llegué a casa, finalmente había mensaje de Daniela. Papá, perdón por no contestar antes. Reuniones todo el día sin descanso. ¿Qué documentos legales recibiste? ¿De qué se trata? Llámame cuando puedas. Te quiero. Tono casual, como si no fuera nada importante. La llamé inmediatamente. Esta vez contestó después de 3 tonos. ¿Papá? Daniela. Mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos. Tensa, controlada. ¿Qué pasa? Sonabas urgente en tus mensajes. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo? En Houston, ya te dije. ¿Por qué? ¿En Houston? Repetí. Sí, en el hotel. Acabo de salir de una cena de negocios. ¿Qué pasa? ¿Puedes enviarme una foto de dónde estás? Con fecha y hora visible. Pausa. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo, por favor. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Necesito que me envíes esa foto. Ahora. Está bien, está bien. 1 minuto después, llegó una foto a mi teléfono. Mostraba lo que parecía ser una habitación de hotel. Cama grande, decoración corporativa genérica. Podría ser cualquier hotel en cualquier ciudad. ¿Esa foto es de ahora mismo?, pregunté. Sí, acabo de tomarla. ¿Qué está pasando? ¿Puedes mostrarme la ventana? ¿La vista afuera? ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor, Daniela. Otra pausa larga. Papá, creo que mejor hablamos cuando regrese. Estás actuando muy raro. Sé que no estás en Houston. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Sé que estás en Playa del Carmen. Continué. Más silencio. Sé sobre Marco. Sé sobre Sofía. Sé sobre el divorcio. Sé sobre todo. Escuché su respiración entrecortada, luego un sollozo ahogado. ¿Cómo? Su voz se quebró. Un mensajero entregó documentos legales ayer del abogado de Marco. Todo estaba ahí. Certificado de matrimonio, acta de nacimiento, peticiones de custodia. ¡Dios mío! Estaba llorando ahora. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué me mentiste sobre todo? Papá, yo no puedo explicarlo por teléfono. Entonces, explícamelo en persona. Voy a tomar el primer vuelo a Cancún. Dame tu dirección real. No, papá, por favor, no. ¿Por qué no? ¿Qué más estás escondiendo? No estoy escondiendo nada más. Solo necesito tiempo para explicar apropiadamente. Has tenido 5 años para explicar. Tengo una nieta que nunca supe que existía. ¿Cuándo ibas a decirme? ¿Nunca? No es así de simple. Entonces hazlo simple. Dime la verdad. Ahora, la escuchaba sollozar. Luego, respirar profundamente, tratando de calmarse. Está bien, dijo finalmente con voz pequeña y rota. Te diré todo, pero no por teléfono. Ven mañana, te enviaré mi dirección, hablaremos cara a cara, te lo prometo. ¿Me prometes la verdad? ¿Toda la verdad? Sí, te lo juro. Más te vale, porque no sé si puedo perdonar 5 años de mentiras. Lo sé, lo entiendo. Perdón, papá, perdón por todo.
Colgamos. Inmediatamente reservé vuelo para el día siguiente. Salida temprano de la Ciudad de México, llegada a Cancún al mediodía. Luego manejaría a Playa del Carmen. Esa noche revisé obsesivamente los documentos una y otra vez, preparándome mentalmente para finalmente descubrir quién era realmente mi hija y teniendo miedo de lo que descubriría. El vuelo a Cancún fue de 2 horas, pero se sintió eterno. No pude leer, no pude dormir, apenas pude pensar coherentemente. Mi mente era un caos de preguntas, miedos, especulaciones. ¿Quién era Marco Reyes? ¿Por qué Daniela se había casado con él en secreto? ¿Por qué ocultarme a mi nieta durante 4 años? ¿Qué había salido tan mal en su matrimonio que ahora estaban en batalla legal por custodia? Y la pregunta más grande, ¿por qué construir esta mentira elaborada sobre una carrera internacional en consultoría en lugar de simplemente decirme la verdad? Aterricé en Cancún al mediodía como estaba programado. Renté un auto y manejé hacia Playa del Carmen, aproximadamente 1 hora al sur, por la carretera costera. Daniela había enviado su dirección esa mañana. No estaba en zona turística de hoteles y resorts. Estaba en un vecindario residencial más al interior, donde vivían locales y trabajadores de servicios turísticos. Encontré la dirección usando GPS. Era un pequeño edificio de departamentos de 3 pisos, pintado de amarillo descolorido con manchas de humedad. Nada lujoso, funcional, modesto. Este era el verdadero hogar de Daniela, no el elegante edificio de lujo que me había mostrado en la ciudad. Estacioné y me quedé sentado en el auto por varios minutos, reuniendo coraje. Finalmente salí y toqué el timbre del departamento 2B. La voz de Daniela sonó por el intercomunicador. «Papá, soy yo». El zumbido de la puerta abriéndose. Subí las escaleras hasta el 2º piso. La puerta del 2B estaba entreabierta. Entré lentamente. El departamento era pequeño. Sala-comedor combinados. Cocina diminuta. Un pasillo corto que presumiblemente llevaba a habitaciones. Todo decorado sencillamente con muebles de IKEA. Juguetes infantiles dispersos. Fotos familiares en las paredes. Y ahí, en medio de la sala, estaba Daniela. Se veía diferente a como la recordaba, más delgada, más cansada, sin maquillaje, pelo recogido descuidadamente, vestida en jeans y playera simple, sin ningún vestigio de la profesional elegante que conocía. Esta era la Daniela real, y a su lado, agarrada tímidamente de su mano, había una niña pequeña, cabello oscuro, rizado, ojos grandes, color café, exactamente como en la foto de los documentos legales. Sofía, mi nieta. Nos miramos en silencio por un momento que pareció eternidad. Daniela, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Yo intentando procesar que esto era real. Esta niña era real, era familia. «Hola, papá», dijo Daniela finalmente con voz apenas audible. «Hola, hija. Esta es Sofía, tu nieta». La niña me miraba con curiosidad mezclada con timidez. «¿Él es el abuelo?», preguntó a Daniela. «Sí, mi amor, es tu abuelo Fernando». «Hola, abuelo Fernando», dijo la niña con vocecita aguda. Sentí que mi corazón se rompía y se reparaba simultáneamente. «Hola, Sofía», logré decir, aunque mi voz se quebraba. «Mucho gusto conocerte finalmente». «¿Quieres ver mis juguetes? Tengo una casa de muñecas». «Sofía, amor», intervino Daniela gentilmente, «¿por qué no vas a jugar a tu cuarto un ratito mientras el abuelo y yo hablamos?» «Pero después jugamos. Después jugamos, lo prometo». La niña asintió y corrió por el pasillo hacia su habitación. La escuchamos cantando suavemente mientras jugaba. Daniela y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio pesado, incómodo. «Siéntate, por favor»,
dijo ella señalando el sofá. Me senté. Ella se sentó en una silla frente a mí. Nos miramos sin saber cómo empezar. Finalmente, yo rompí el silencio. 5 años, Daniela. 5 años de mentiras. Necesito entender por qué. Ella asintió, lágrimas frescas formándose en sus ojos. Lo sé, tienes derecho a saber todo y voy a decirte todo. Pero necesito que me escuches completamente antes de juzgar. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Respiró profundo y entonces comenzó a hablar. Y lo que me contó durante las siguientes 2 horas cambió completamente mi comprensión de todo. Cuando mamá murió, empezó Daniela lentamente, yo me derrumbé, completamente. Tú también estabas devastado, lo sé. Pero yo no podía funcionar, no podía levantarme de la cama, no podía ir a trabajar, no podía hacer nada. Recordaba ese periodo vagamente. Habíamos estado ambos en niebla de dolor. Perdí mi trabajo real en esa firma de contabilidad donde trabajaba. No el trabajo de consultoría que inventé después, mi trabajo real como asistente contable. Me despidieron porque dejé de aparecer. ¿Por qué no me dijiste? Porque tú apenas podías cuidarte a ti mismo. Estabas tan deprimido. No quería añadir mi peso a tu carga. Eso no es... Déjame terminar, por favor. Asentí. Decidí salirme de la ciudad, irme lejos, empezar de nuevo donde nada me recordara a mamá. Terminé en Playa del Carmen casi por accidente. Respondí a un anuncio de trabajo como mesera en un restaurante de playa. Me contrataron. Me mudé. ¿Sin decirme? Te dije que había conseguido el trabajo en Global Vision Consulting, que tendría que viajar mucho, que estaría muy ocupada. Tú estabas tan absorto en tu propio dolor que no cuestionaste mucho. Tenía razón, no había cuestionado. Había aceptado su explicación sin pensar mucho. Conocí a Marco 2 meses después de mudarme. Era cliente regular del restaurante, dueño de un pequeño hotel cerca. Era amable, atento, divertido. Empezamos a salir. ¿Y te casaste con él después de qué? ¿6 meses? 8 meses. Lo sé, fue rápido, pero yo estaba vulnerable, sola, dolida, y él era lo que necesitaba en ese momento. Alguien que me hacía sentir querida, importante. ¿Por qué no me invitaste a la boda? ¿Por qué no me dijiste? Daniela empezó a llorar más fuerte ahora, porque tenía vergüenza. Vergüenza de haber dejado la universidad a mitad, de estar trabajando como mesera en lugar de usando mi título, de estar casándome con alguien que apenas conocía. Sentía que te estaba decepcionando, que mamá estaría decepcionada. Nunca te habría juzgado, pero yo me juzgaba a mí misma. Entonces decidí que era más fácil mentir, inventar una vida exitosa, hacer que sintieras orgullo en lugar de decepción. ¿Y Sofía? Su rostro se suavizó al mencionar a su hija. Sofía fue no planeada. Quedé embarazada 3 meses después de casarme. Marco y yo no estábamos listos, pero cuando nació, se detuvo, emocionada. Cuando nació, fue lo mejor que me había pasado. La amé instantáneamente, completamente. Entonces, ¿por qué no me dijiste que eras abuela? ¿No crees que merecía conocer a mi nieta? Lo sé y me odio por eso. Pero para entonces ya había construido esta mentira tan elaborada. Decirte sobre Sofía significaba admitir todo lo demás. Y cada día que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Entonces, ¿inventaste más mentiras? ¿Los viajes de trabajo? Los viajes de trabajo eran cuando estaba realmente aquí, en mi vida real. Y cuando te decía que estaba aquí en la ciudad, realmente estaba viajando, temporalmente, para verte, para mantener la ilusión.
Empezaba a entender la mecánica de su engaño. Cuando me decía que viajaba por trabajo, estaba viviendo su vida real en Playa del Carmen con su esposo e hija, cuando supuestamente estaba en casa en la ciudad. Realmente estaba viajando para visitarme y mantener la fachada. ¿Y el departamento de lujo que me mostraste? Nunca fue mío. Era de una amiga de universidad. Ella me dejaba usar su lobby para encontrarme contigo. Nunca subiste al departamento real porque no era mío. ¿Y el auto caro? Rentado, solo cuando venía a verte. Normalmente manejo un auto viejo que Marco y yo compartimos. ¿Global Vision Consulting? Nunca existió para mí. Investigué la empresa, aprendí sobre su trabajo, inventé proyectos creíbles. Estudié suficiente sobre consultoría para sonar convincente cuando hablaba contigo. ¿Cuánto de lo que me has dicho en los últimos 5 años ha sido verdad? Que te amo. Eso siempre fue verdad. Todo lo demás, casi todo lo demás era mentira. Me sentí mareado, nauseado. Mi hija, mi única familia, me había mentido sistemáticamente durante años. Sobre todo, ¿qué pasó con Marco? ¿Por qué se están divorciando? El rostro de Daniela se endureció. Marco, no es quien pensé que era. Los primeros 2 años fueron buenos, pero después empezó a cambiar. Beber más, volverse controlador, celoso. ¿Te lastimó? A veces, no siempre físicamente, pero emocionalmente, constantemente. Y cuando decidí que Sofía y yo merecíamos mejor, cuando pedí el divorcio, se puso feo, muy feo. ¿En qué sentido? Amenazó con pelear por custodia completa. Dijo que demostraría que soy madre inadecuada, que soy mentirosa. Y eso era cierto. He mentido sobre mi vida durante años. Un juez podría usar eso en mi contra. Ahí entendí que no sabía todo sobre mi hija, pero lo que estaba aprendiendo era más complejo, más trágico de lo que imaginé. Los documentos legales mencionan que has estado evitando el proceso, dije, porque tengo miedo de perder a Sofía, miedo de que un juez decida que Marco, con su hotel estable y su vida honesta, es mejor padre que yo con mi trabajo de mesera y mi historia de mentiras. ¿Pero eso no hace peor las cosas? ¿Evadir el proceso legal? Lo sé. El abogado de Marco me ha estado enviando cartas durante meses. No sabía que las estaban enviando también a tu dirección. Cambió tácticas cuando no pudo localizarme en mi dirección registrada. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Cómo? ¿Cómo iba a decirte después de 5 años de mentiras? ¿Cómo iba a admitir todo? De la misma forma en que me lo estás diciendo ahora, la verdad, simplemente la verdad. Daniela se derrumbó entonces. Sollozos profundos la sacudían. Perdón, papá. Perdón por todo, por mentir, por ocultarte a Sofía, por ser una decepción. Me levanté del sofá y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos. Daniela, mírame. Levantó su rostro lleno de lágrimas. Nunca has sido una decepción, nunca. Cometiste errores, mentiste, pero lo hiciste porque estabas dolida y asustada. Eso no te hace mala persona. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hice? Porque eres mi hija y te amo, incondicionalmente, sin importar qué. Incluso después de 5 años de mentiras. Incluso después de eso. Pero las mentiras terminan ahora, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, solo verdad, sin importar qué tan difícil sea. Ella asintió vigorosamente. Solo verdad, lo prometo. Y vamos a enfrentar esto juntos, el divorcio, la custodia, todo. No estás sola. ¿De verdad me ayudarías? Después de todo, eres mi hija. Sofía es mi nieta. Por supuesto que ayudaré. Nos abrazamos llorando ambos. 5 años de secretos, mentiras y dolor.
finalmente saliendo. Después de un rato, nos separamos. Daniela se limpió las lágrimas. ¿Quieres conocer apropiadamente a Sofía?, preguntó. Me encantaría, llamó a su hija. Sofía apareció corriendo con una muñeca en la mano. ¿Abuelo quiere jugar ahora? Sí, mi amor, el abuelo quiere jugar. Y pasamos el resto de la tarde en el piso de ese departamento modesto, jugando con una niña de 4 años que debía haber conocido desde que nació. Pero al menos, ahora, la conocía. Y nunca más dejaría que el miedo o la vergüenza nos separaran. Ese sobre que llegó a mi puerta fue devastador, pero también fue liberador, porque forzó la verdad. Y la verdad, sin importar qué tan dolorosa, es mejor que vivir en mentiras. Me quedé en Playa del Carmen durante una semana completa. Renté un pequeño cuarto de hotel cerca del departamento de Daniela y pasé cada día con ella y Sofía. Conocí a mi nieta apropiadamente. Jugamos, leímos cuentos, fuimos a la playa, construimos castillos de arena, comimos helado. Todo lo que un abuelo debería hacer con su nieta y que había perdido 4 años de no hacer. Sofía era increíble, inteligente, curiosa, cariñosa. Se parecía tanto a Daniela cuando era niña que a veces me dolía el corazón. Como tener una segunda oportunidad con la infancia de mi hija. También ayudé a Daniela a enfrentar finalmente su situación legal. Contactamos a un abogado especializado en derecho familiar, una mujer llamada Licenciada Martínez, recomendada por el restaurante donde trabajaba Daniela. Tenía reputación de defender agresivamente a madres en disputas de custodia. Le explicamos toda la situación, los años de evasión, las mentiras, los miedos. Escucha, dijo la licenciada Martínez con firmeza maternal, mentiste sobre algunos aspectos de tu vida. Eso no te hace mala madre. Lo que importa es tu relación real con Sofía. ¿La amas? Con todo mi corazón, respondió Daniela sin dudarlo. ¿La cuidas bien? ¿Estás sana? ¿Feliz? ¿Segura? Sí, absolutamente. ¿Marco ha sido buen padre? Daniela dudó. Ama a Sofía, pero cuando bebe, se pone agresivo. No con ella directamente, pero ella lo ve, y eso la asusta. ¿Tienes evidencia de eso? Mensajes de texto, algunas fotos de cuando rompió cosas en la casa, testimonios de vecinos que han escuchado gritos. Bien, eso es lo que usaremos. Marco puede intentar pintarte como mentirosa, pero nosotros demostraremos que eres una madre dedicada en una situación difícil y que él tiene problemas de ira y alcohol que lo hacen custodia compartida riesgosa para Sofía. Durante los siguientes días, trabajamos con la licenciada construyendo el caso de Daniela, recopilando evidencia, preparando documentos, practicando para testimonios. También finalmente conocí a Marco. La licenciada organizó una reunión formal para intentar negociar términos antes de ir a corte. Marco apareció con su propio abogado. Era diferente de lo que había imaginado. No era el monstruo que mi mente había construido. Era un hombre de 35 años, delgado, agotado, claramente también sufriendo. Señor Castillo, me saludó formalmente. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Yo también. Nos sentamos en la oficina de la licenciada. Daniela, yo, la licenciada Martínez en un lado de la mesa, Marco y su abogado del otro. La discusión fue tensa, pero eventualmente productiva. Marco admitió que había tenido problemas con alcohol, que había asustado a Daniela y Sofía, que quería cambiar. Solo quiero ser parte de la vida de mi hija, dijo con voz quebrada. No quiero quitársela a Daniela. Solo quiero poder verla regularmente, ser su padre. Daniela lo miró con una mezcla de dolor y compasión. Yo también quiero eso.
cuando estés sobrio, cuando estés estable. Sofía merece tener a su padre en su vida, pero un padre sano. Después de horas de negociación, llegamos a un acuerdo preliminar. Marco tendría custodia supervisada inicialmente. Podría ver a Sofía 2 veces por semana en un centro de visitación mientras trabajaba en su sobriedad. Si después de 6 meses demostraba estabilidad, asistencia regular a AA, test de drogas y alcohol negativos, evaluaciones psicológicas positivas, transitaríamos a custodia compartida apropiada. Daniela mantendría custodia primaria. Marco pagaría manutención modesta. No era perfecto, pero era un comienzo. Y era mucho mejor que batalla legal prolongada. Gracias, me dijo Marco al salir de la reunión, por ayudar a Daniela a venir a la mesa de negociación. Sé que ha sido difícil para todos. Sofía merece tener a ambos padres en su vida, respondí, pero si alguna vez vuelves a asustarla o lastimarla, te voy a destruir. ¿Entendido? ¿Entendido? Con la situación legal encaminándose hacia resolución, era tiempo de enfrentar otro tema difícil. ¿Cómo seguiríamos hacia adelante? ¿Daniela continuaría viviendo en Playa del Carmen? ¿Seguiríamos viéndonos solo ocasionalmente? ¿Cómo sería nuestra relación ahora que toda la verdad estaba expuesta? Una noche, después de que Sofía estuviera dormida, Daniela y yo nos sentamos en su pequeño balcón mirando las estrellas. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé. Supongo que seguir trabajando en el restaurante. ¿Continuar viviendo aquí? Es lo que puedo pagar. ¿Qué hay de tu educación? ¿Estudiaste relaciones internacionales? Hablabas de maestría antes de que mamá muriera. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Ya no es realista. ¿Por qué no? Tienes 29 años. Tu vida no terminó. Tengo una hija de 4 años. Trabajo de mesera apenas me da para vivir. ¿Cómo iba a pagar maestría? Yo podría ayudar. No puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado. Daniela, he estado ahorrando dinero durante años. No tengo en qué gastarlo. No tengo grandes gastos. ¿Por qué no usarlo para ayudar a mi hija a construir un futuro mejor? Papá, escúchame. Podría vender mi casa en la ciudad. Es demasiado grande para mí solo de todos modos. Mudarme aquí a Playa del Carmen, estar cerca de ti y Sofía, ayudar con el cuidado de Sofía mientras tú estudias o trabajas. Daniela me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Harías eso? ¿Dejarías tu vida completa para estar aquí? ¿Qué vida tengo allá? Trabajo que puedo hacer remotamente, una casa vacía llena de recuerdos solitarios. No tengo amigos cercanos, no tengo familia excepto tú. Pero tus raíces están allá. Mis raíces están donde está mi familia, y mi familia está aquí, tú y Sofía. Ella se quebró entonces. No merezco un padre tan bueno. Te mereces todo el amor del mundo y voy a asegurarme de que lo tengas, tanto tú como Sofía. Durante las siguientes semanas, empezamos a hacer planes reales. Puse mi casa en venta. Un agente inmobiliario confirmó que podría venderla por buen precio dado el mercado actual. Con ese dinero, podría comprar un departamento más grande en Playa del Carmen, donde los 3 pudiéramos vivir cómodamente. Y todavía quedaría suficiente para pagar la educación de Daniela. Daniela investigó programas de maestría en Cancún. Encontró uno en desarrollo sustentable y turismo, que era perfecto. Clases nocturnas que podría tomar mientras trabajaba. Hablé con mi empleador sobre trabajar permanentemente remoto desde Quintana Roo. Dado que era empleado de confianza con 20 años en la empresa, accedieron. Todo empezaba a acomodarse. Un mes después de esa primera visita devastadora a Playa del Carmen, regresé temporalmente a la ciudad,
para organizar la venta de mi casa y empacar mis pertenencias. Fue agridulce. Esa casa contenía tantos recuerdos. Marta y yo la habíamos comprado cuando Daniela era bebé. Habíamos criado a nuestra hija ahí. Habíamos construido vida ahí. Pero también estaba llena de ausencias. Ausencia de Marta, quien murió demasiado joven. Ausencia de Daniela, quien había crecido y se había ido. Era tiempo de un nuevo capítulo. Mientras empacaba, encontré álbumes de fotos. Fotos de Daniela desde bebé hasta adulta joven. Me senté en el piso de la sala rodeado de cajas y repasé las fotos lentamente. Daniela, a los 2 años, sonriendo con dientes pequeños en un parque. Daniela, a los 7, orgullosa en su uniforme de primer día de escuela. Daniela, a los 15, incómoda y hermosa en su vestido de quinceañera. Daniela, a los 23, graduándose de universidad con honores, Marta y yo flanqueándola orgullosos. Y luego nada, un vacío. Los años donde me había mentido no estaban documentados en fotos familiares. Pero eso iba a cambiar. Tomé mi teléfono y abrí la galería de fotos. Las nuevas fotos, las de las últimas semanas. Sofía construyendo castillos de arena en la playa, yo ayudándola. Daniela y Sofía cocinando juntas en su pequeña cocina. Los 3 juntos en una selfie torpe, pero llena de amor. Estas eran las nuevas memorias. El nuevo capítulo. 3 meses después, vendí mi casa. Compré un departamento espacioso de 3 habitaciones en Playa del Carmen. 5 minutos caminando del departamento de Daniela. Me mudé permanentemente. Traje solo lo esencial: fotos, libros, recuerdos de Marta, ropa. Lo demás lo vendí o doné. Daniela comenzó su maestría. Yo cuidaba a Sofía las noches que Daniela tenía clases. Era agotador a veces. No estoy tan joven, pero gratificante de formas que no podía describir. Marco cumplió con su programa de sobriedad. 6 meses después, como acordado, comenzó custodia compartida apropiada. Sofía pasaba con él 2 fines de semana al mes. Al principio, Daniela estaba nerviosa cada vez que Sofía se iba con Marco, pero gradualmente vio que él realmente había cambiado. Estaba sobrio, estable, siendo buen padre. Su relación nunca sería romántica nuevamente. Demasiado daño se había hecho, pero lograron ser buenos copadres, comunicándose apropiadamente, poniendo a Sofía primero. Un año después de mudarme a Playa del Carmen, organizamos una fiesta de cumpleaños para Sofía. Cumplía 5 años. Invitamos a sus amiguitos de preescolar, a Marco y su nueva novia que parecía genuinamente amable, a compañeros de trabajo de Daniela, a vecinos. Mirando alrededor en esa fiesta, niños jugando, adultos riendo, Sofía radiante soplando velas en su pastel, sentí paz profunda. Esto era familia, real, complicada, imperfecta, pero real. Esa noche, después de que todos se fueran, ayudé a Daniela a limpiar. Sofía dormía exhausta después de día emocionante. «Papá», dijo Daniela mientras lavábamos platos juntos, «gracias». «¿Por qué?» «Por perdonarme, por no abandonarme cuando descubriste todas mis mentiras. ¿Por quedarte? No tienes que agradecerme por amarte. Eso es lo que hacen los padres». No todos los padres. Muchos habrían cortado contacto. Habrían dicho que traicioné su confianza demasiado profundamente. «Tu mamá me enseñó algo importante», dije pensando en Marta. «Me enseñó que el amor real es incondicional, que familia significa quedarse incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Ojalá estuviera aquí para conocer a Sofía. Yo también, pero creo que estaría orgullosa de ti, de cómo superaste situación difícil, de qué buena madre eres, de cómo estás reconstruyendo tu vida. ¿Crees que me perdonaría por todas las mentiras?
Sé que lo haría porque te amaba incondicionalmente, como yo te amo. Terminamos de limpiar en silencio cómodo. Luego nos sentamos en su sala con tazas de té. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte mudado aquí?, preguntó Daniela. ¿De haber dejado tu vida en la ciudad? Nunca, ni un solo día. ¿Pero no extrañas tu casa, tus rutinas, tu vida como era? Extraño a tu mamá, siempre la extrañaré, pero el resto, no, esta vida es mejor. Tengo a mi hija, tengo a mi nieta, tengo propósito. Nunca esperé esto cuando ese sobre llegó a tu puerta. Ni yo. Pensé que descubriría algo horrible y en cierto sentido lo hice. Descubrí años de mentiras, pero también descubrí algo maravilloso. Descubrí a mi nieta. Descubrí la verdadera vida de mi hija. Descubrí que amor familiar puede sobrevivir incluso traiciones profundas. ¿De verdad has perdonado completamente las mentiras? Completamente, porque ahora entiendo por qué mentiste. Estabas asustada, avergonzada, dolida. Hiciste lo mejor que pudiste en circunstancias difíciles. Gracias, papá, por entender, por quedarte, por todo. Nos abrazamos, y en ese abrazo estaba todo. Perdón, amor, familia. 2 años después. Han pasado 2 años desde que aquel mensajero tocó mi puerta y entregó el sobre amarillo que cambió todo. Daniela completó su maestría hace 6 meses, con honores. Consiguió trabajo en Departamento de Desarrollo Sustentable del Gobierno Municipal. Trabajo que ama, que la desafía, que usa su educación y talentos apropiadamente. Ya no trabaja como mesera, ya no vive en departamento modesto. Con su nuevo salario y mi ayuda, se mudó a un lugar más grande y bonito, cerca del mío todavía. Familia cerca, pero independiente. Sofía tiene 6 años ahora, está en primer grado, es brillante, feliz, querida. Ve a su mamá y a mí regularmente, ve a su papá en fines de semana alternos. Tiene 2 casas, 2 padres que la aman y un abuelo que la adora. Marco se casó con su novia. Tienen bebé en camino. Continúa sobrio. Continúa siendo buen padre para Sofía. Nunca seremos amigos él y yo, pero tenemos respeto mutuo y ambos amamos a Sofía. Daniela empezó a salir con alguien hace algunos meses, un maestro de la escuela de Sofía, hombre amable, paciente, que trata bien a Daniela y quiere a Sofía. Las cosas van despacio. Daniela aprendió a no apurarse, pero parece prometedor. Yo me adapté a vida de playa, trabajo remotamente, camino por la playa cada mañana, cuido a Sofía regularmente. He hecho algunos amigos, un grupo de otros abuelos que veo en el parque. Extraño a Marta cada día, pero el dolor agudo se ha suavizado a nostalgia dulce. Hablo con su foto a veces, contándole sobre Daniela y Sofía, sobre esta nueva vida que nunca imaginó que viviría. Ayer, Sofía y yo estábamos construyendo castillos de arena como hacemos frecuentemente. «Abuelo», dijo mientras formaba cuidadosamente una torre, «¿siempre me conociste?» «No, mi amor, te conocí cuando tenías 4 años». «¿Por qué tan tarde?» «Es complicado. Tu mamá vivía lejos y yo no sabía sobre ti». «¿Pero ahora sí sabes?» «Ahora sé todo sobre ti y te veo casi cada día». «Bien, porque te quiero mucho». «Yo también te quiero mucho, princesa». Ella siguió construyendo su castillo, completamente satisfecha con esa explicación simple. Algún día, cuando sea mayor, le contaremos toda la historia, sobre las mentiras, los secretos, el sobre que reveló todo, sobre cómo a veces la gente miente no por maldad, sino por miedo, sobre cómo amor familiar puede sobrevivir incluso engaños profundos si hay perdón y voluntad de reconstruir. Pero por ahora, ella solo necesita saber que es amada completamente por su mamá, por su papá, por su abuelo
Y eso es verdad, la única verdad que importa. Ahora sé por qué Daniela nunca quiso que la acompañara en sus viajes de trabajo. Porque no eran viajes de trabajo, eran su vida real que estaba ocultando desesperadamente. Ese sobre me mostró a una hija que no conocía, pero también me mostró una oportunidad de conocerla de verdad, de ser parte de su vida real, de conocer a mi nieta, de construir familia nuevamente. Si el mensajero no hubiera llamado, seguiría creyendo su mentira, viviría solo en mi casa grande y vacía en la ciudad. Nunca conocería a Sofía, nunca reconstruiría mi relación con Daniela. La verdad dolió profundamente, pero la verdad también liberó, porque ahora vivimos en verdad, sin secretos, sin mentiras, sin vergüenza. Y eso, descubrí, vale todo el dolor que la revelación causó. Nunca conocemos completamente la vida de nuestros hijos. Incluso los hijos más cercanos guardan secretos. Viven partes de sus vidas que nunca compartimos. Y eso está bien. Es parte de ser adultos independientes. Pero cuando los secretos son tan grandes que construyen mundos enteros de mentiras, eventualmente, de alguna forma, la verdad emerge. A veces, la verdad llega en llamada telefónica. A veces, llega en confrontación dramática. Y a veces, como en mi caso, llega en un sobre amarillo entregado por mensajero en mañana ordinaria de martes, cambiando todo para siempre.